Bienvenidos niños a nuestro 7º culto infantil. Estamos felices de encontrarte en este espacio. Te amamos y oramos por ti. Queremos que sigas creciendo en el aprendizaje de la palabra de Dios, pues mientras más conozcamos de Dios, más le amaremos. Y no solo diremos amarlo con nuestra boca, sino también con nuestra obediencia a su palabra. Dios nos dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amado amiguito, te animo a perseverar en tu comunión con Dios. Que lo que aprendas de la Biblia quede grabado en tu mente, en tu corazón. Solo así conocerás más de Dios y podrás obedecerle con alegría, con amor a su nombre. Ahora es momento de orar. Al orar, nos acercamos a la presencia de Dios. Junta tus manitos y cierra tus ojos para orar a Dios. Jesús Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador de todo lo que existe, mi Creador, mi Dios, mi Padre, alabo tu nombre y te agradezco el privilegio de conocer tu palabra, pues si conozco tu palabra, te conozco a ti. Gracias, Señor Jesús, por las bendiciones de esta semana. Te ruego me ayudes a estar atento a la lección de hoy, porque sé que tú, buen Dios, me hablarás hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, cantemos a nuestro Dios con esta preciosa alabanza. Qué afortunados sois los necesitados hoy, pues vuestro será el reino de Dios. Bienaventurados sois si lloráis y sufrís hoy, pues de Dios tendréis consolación. Qué felices sois los mansos, Pues la tierra heredaréis, los que deseáis justicia, ese hambre saciaréis. Muy feliz será aquel que misericordia dé, Porque la misericordia también llegará hasta él. muy afortunados sois, Los de limpio corazón, porque un día a Dios veréis cara a cara con él. Muy afortunados sois los pacificadores hoy, pues se os llamará hijos de Dios. y muy bienaventurados sois si sufrís persecución, pues ser justo reinaréis con Dios. Y feliz el que soporta La mentira, burla y odio, perseguido por mi causa, pues gran premio tendrá. Yo soy luz que os va a alumbrar, soy pastor que os va a cuidar. Eres pan que nos da vida, agua viva, libertad. Acercaos hoy a mí, Todos los que estáis cansados y cargados, pues yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad, la vida soy. nadie llega hasta Dios si no es por ti. Yo venzo a la muerte, yo soy la resurrección. El que cree en ti aunque muera vivirá. Yo soy luz que os va a alumbrar, soy pastor que os va a cuidar. Eres pan que nos da vida, agua viva, libertad. Acercaos hoy a mí, Todos los que estáis cansados y cargados, pues yo os haré descansar. Oh sí, para caminar con Dios en mí debéis confiar. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Nos enseña sobre las bienaventuranzas.
La palabra bienaventurado significa afortunado, dichoso, feliz. Entonces en esta alabanza aprendemos lo que nos dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 12, sobre la forma de ser felices, de ser bienaventurados. También aprendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta que con las letras de una alabanza puedes aprender mucho de la Biblia? Las letras de una canción quedan en la mente porque son enseñanzas. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que escuchemos y cantemos en nuestro día a día, pues lo que cantemos lo aprenderemos y después lo haremos. Antes de comenzar la clase, vamos a jugar a Entrena tu memoria. Ve este video con amigos a ver quién acierta más. ¿Comenzamos? ¡Buena suerte! Prueba número 1. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba el cerebrito? Es fácil, ¿no? Está en la caja número 5. Ampliemos un poquito la dificultad. Prueba número 2. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba la rama? Estaba en la caja número 2. ¿Dónde estaba la mano? Estaba en la caja número 5. Continuemos el juego. Ampliemos un poco más la dificultad. Prueba número 3. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba la mariposa azul? Está en la caja número 4. ¿Dónde estaba la ramita? Estaba en la caja número 1. ¿Dónde estaba el sol? Estaba en la caja número 5. ¡Qué divertido! Ya entrenamos la memoria y estimulamos la atención. Ahora prepara tu mente y corazón para la lección de hoy. Y recuerda buscar en tu Biblia cada versículo que se mencione en esta clase. Aquí vamos. ¿Recuerdas la clase anterior? Hablamos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, que se encuentran en Éxodo 20, versículo del 1 al 17, o Deuteronomio 5, versículo del 1 al 21. También memorizamos los 10 mandamientos con un video muy didáctico. Luego hablamos del autor de estos mandamientos, Dios, nuestro creador y creador de todo lo que existe. Y hablamos de que Dios es soberano. ¿Recuerdas qué significa la palabra soberano? Se trata de una persona que tiene autoridad y gobierno sin que exista otra persona superior a él. En pocas palabras, se trata de un rey, de un jefe.
Toda autoridad viene de Dios, nos dice Dios mismo en su palabra, en Romanos 13:1. Entonces, si hablamos de que Dios es soberano, nosotros somos su creación y no podemos decirle a nuestro Creador: ¿qué haces, Dios? ¿Por qué haces esto? Preguntar esto sería un error, puesto que Dios es soberano, es creador del universo. Él es rey y jefe de todo lo que existe, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. También hablamos del propósito de los 10 mandamientos, pues estos mandatos no son una vía de salvación, sino que el propósito es mostrarnos al Salvador, Jesucristo. Pues solo en Él, solo en Cristo, podemos ser salvos y podremos así cumplir los mandamientos de Dios, con ayuda de su gracia y del Espíritu Santo. Y si podemos cumplir los mandamientos en Cristo, podemos decir que lo amamos, como dice Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Recuerdas? Hablamos de que los 10 mandamientos son como un espejo que nos muestra que tenemos un corazón pecaminoso. Por medio de ellos vemos que hemos violado los mandamientos y hemos pecado contra Dios. Son como una radiografía. Nos muestra el problema, pero no la solución, pues la solución está en Jesucristo. ¿Por qué es el tema de los 10 mandamientos tan importante? Porque solo cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios, veremos la necesidad de un Salvador, la necesidad de Jesús en nuestra vida. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, y los 10 mandamientos nos muestran cuáles son esos pecados. Entonces, ¿somos salvos por cumplir los 10 mandamientos? Como dijimos anteriormente, no. Solo podemos ser salvos a través de Jesucristo. Luego de hacer un repaso de la clase anterior, comenzaremos a estudiar Primera de Juan, capítulo 2. El tema de hoy se titula Guarda los mandamientos. Para esta clase busquemos en nuestra Biblia Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿Listo? Comencemos. En estudios anteriores de Primera de Juan, capítulo 1, Juan nos hablaba del pecado. Nos dijo que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él nos limpia de toda maldad. Y también nos dijo que si alguno dice que no ha pecado, se está engañando a sí mismo y prácticamente sería llamar a Dios mentiroso. Por eso, nuestro hermano Juan nos vuelve a repetir en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y los de todo el mundo. Lee conmigo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, amiguito, si cometes pecado, ¿qué debes hacer? Confesar tu pecado a Dios, arrepentirte de corazón, pedir perdón a Dios con sinceridad y por último, no practicar más ese pecado, no volver a cometer ese pecado, apartarte de ese pecado. Lee conmigo lo que Dios nos dice en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora leemos lo que Dios nos dice a través de Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Guardar los mandamientos de Dios quiere decir obedecer a Dios. El apóstol de Jesús nos dice aquí que la prueba de que se conoce a Dios es una vida de obediencia. Porque si alguien dice que conoce a Dios, o mejor dicho, si alguien dice que es cristiano, seguidor de Jesús, y no obedece la palabra de Dios, aquella persona es mentirosa. Pero el que guarda, el que obedece la palabra de Dios, revelará la relación de amor que tiene con Dios. Porque si decimos ser seguidores de Jesús, es decir, cristianos, debemos caminar como Jesús caminó en este mundo, obedeciendo. Esto lo leemos más claro en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora acompáñame a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Recuerdas que en clases anteriores hablamos de la diferencia de caminar en la luz y de caminar en tinieblas? Recordemos que la luz es Dios y las tinieblas no pueden mezclarse con la luz, porque Dios no habita en las tinieblas ni tiene comunión con ellas. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 7 al 11, vemos que Juan se enfoca en el mandamiento del amor. El amor es una cualidad que no debe faltar en la vida de un cristiano. El amor es la evidencia del conocimiento que tenemos de Dios. Pero el amor y la obediencia son inseparables. El apóstol Juan nos dice que esto es un mandamiento revelado desde el principio. Por eso es antiguo. Pero por ser antiguo, ¿este mandamiento ya pasó de moda o es algo que no debemos practicar? No, todo lo contrario. Aquí Juan nos trata de decir que este mandamiento está vigente, pues fue el mismo Jesús quien lo resumió y confirmó en Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35. Leamos qué nos dice Jesús aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces prácticamente Juan nos está repitiendo lo que nos dijo Jesús. Quien no ama al prójimo no puede pretender que conoce a Dios, sino que anda a oscuras y puede tropezar. Si amamos a nuestro prójimo, entonces amamos a Dios. Sobre esto, vemos que Jesús resume todos los 10 mandamientos en 2. Acompáñame a leer Mateo, capítulo 22, versículo del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principio y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Reflexionemos. Al comienzo de las cartas de Juan, él hizo hincapié en que la vida espiritual es una vida sin práctica del pecado, pues el pecado es el que separa a una persona de la comunión con Dios. Y Juan nos hace entender que no debemos tratar el pecado con indiferencia o tratar de minimizarlo. Pero hoy vimos en clase que Juan presenta lo opuesto, que la realidad de la vida espiritual debe tener concordancia con la práctica de los mandamientos de Dios y la obediencia a ellos. No es solamente la ausencia de pecado lo que caracteriza a un verdadero cristiano, es también la presencia del amor. Juan quiere que veamos que la vida espiritual se caracteriza por actos positivos de amor y que ese amor se ve tanto en la comunión de la iglesia como en nuestra actitud hacia otras personas en todo lugar. Amado hermanito, ora conmigo. Amado Señor Jesucristo, vengo a ti a pedirte perdón, porque no estuve practicando tus mandamientos. Perdóname por no tomarlos en cuenta. Perdóname porque quise hacer las cosas a mi manera. Perdóname, Señor, porque aun cuando pequé, no me acerqué a ti a pedirte perdón. Te imploro me perdones, Señor. Me arrepiento de no practicar tu palabra. Tú me dices en tu palabra que si me acerco a ti, confesando mi pecado con un corazón arrepentido, tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Ayúdame, Señor, a practicar esta verdad, a practicar lo que aprendí hoy de ti. Quiero ser un verdadero cristiano que sigue tus pisadas desde muy joven. Ayúdame a cambiar, oh Señor. Hazme un nuevo niño para gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso tiempo pasamos hoy en clases. Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Estuviste atento? Seguro que sí. Sé que durante la semana tienes muchas tareas en el colegio y además ayudas en casa en algunos quehaceres. Por eso felicito a los niños que enviaron sus tareas al WhatsApp de la Miss Escuelita Dominical. Realmente es un privilegio ver que cada niño se esfuerza por conocer más y más de Dios. Los niños que no pudieron enviar la tarea a tiempo tienen una nueva oportunidad cada semana. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Primera tarea. Resuelve las siguientes preguntas con ayuda de tus papis. Desarróllalas en casa según la clase de hoy. 1. ¿Por qué el tema de los 10 mandamientos es tan importante para un cristiano? 2. Si cometemos pecado, ¿qué debemos hacer? 3. ¿Qué quiere decir guardar los mandamientos de Dios? 4. Si alguien dice que conoce a Dios, es decir, que guarda los mandamientos, pero no obedece la palabra de Dios, ¿cómo llama Dios a esa persona? Busca en 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 5. 5. Si una persona dice amar a Dios, pero no obedece su palabra, ¿esa persona es cristiana? Segunda tarea. Graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Amado amiguito, te animo a seguir perseverando en tu comunión diaria. Repasa esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo. Recuerda dar prioridad a Dios en tu día a día, porque si decimos ser cristianos, debemos caminar como Cristo caminó. Hasta el próximo domingo, hermanitos. Dios los bendiga con toda bendición espiritual. Los amamos.
Un abrazo a cada niño y niña que nos escucha.